Queridos hermanos, estamos aquí en este lugar para seguir compartiendo la palabra del Señor. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes a este hermoso lugar donde estaremos estudiando el tema que ustedes miran ahí en su pantalla, el santuario celestial. Y como hemos publicado ahí en la presentación, el santuario celestial o el santuario en la tierra de Jerusalén. ¿Hacia dónde es que tenemos que mirar? Para eso vamos a colocarnos de rodillas y vamos a pedirle a nuestro querido y amado Salvador Jesucristo para que nos guíe en el estudio de su palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, mi Dios, nos postramos de rodillas delante de tu presencia para suplicarte que envíes a tu Espíritu Santo para que nos dirija en el estudio de tu palabra. En esta serie, Señor, mi Dios, que hemos estado comenzando, que es la serie de la purificación del santuario. Hoy estaremos analizando qué santuario es el que usted necesita purificar. ¿Es el celestial o es el terrenal? ¿Hacia dónde debemos de mirar? ¿Hacia el celestial o hacia el terrenal? Es por eso, Señor, mi Dios, que aunque la palabra sea dura, ayúdanos a aceptar el consejo que viene de ti, para que así, mi Dios, podamos comprender ese gran orden del sumo sacerdote que está llevando a cabo en estos momentos. Así pues, mi Dios, todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a comenzar con el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, donde fue nuestra lectura bíblica, en el capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y leeremos el versículo 23. Hebreos 9:23. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? ¿Qué está escrito? Fue pues, dice aquí, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. De acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué se necesita purificar? Las cosas celestiales. ¿Y qué es lo que se purificaba en el Antiguo Testamento como sombra de las cosas celestiales? Vamos a ir al libro de Levíticos ahora. En el libro de Levíticos encontraremos en el capítulo 16 algo que se tenía que purificar en el cielo, sombra de lo que se purificaba aquí en la tierra. Levíticos capítulo 16 y versículo 16, dice la Biblia: y hará expiación, ¿por qué cosa? Por el santuario, por las inmundicias de los hijos de Israel. ¿Y por qué se tenía que purificar el santuario? Y por sus rebeliones y por todos sus pecados, de la misma manera hará también al tabernáculo de la congregación, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Así que, ¿qué era
lo que se purificaba en el Antiguo Testamento. El santuario. Muy bien. Aquí nosotros, el día de hoy, para poder comprender el santuario celestial, vamos a ir al santuario que Dios ordenó por medio de Moisés. Después iremos a el santuario que Dios ordenó por medio de Salomón. Nos trasladaremos hasta el santuario o el templo en los tiempos de Herodes y posteriormente llegaremos hasta el santuario celestial. Para esta explicación de la Biblia utilizaremos algunos artículos de los pioneros adventistas. Una cita que ustedes pueden escribir y tomar nota es de lo que dice el libro El Otro Poder. Y miren lo que dice: permitamos que los pioneros identifiquen la verdad. No debe aceptarse ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha dado. Se levantarán hombres cuyas interpretaciones de la Escritura les parecerá la verdad, pero no será la verdad. Esa cita nosotros la presentamos en su contexto original la semana pasada. Dios nos ha dado la verdad para este tiempo como fundamento de nuestra fe. Se levantarán uno y otro con nueva luz que contradecirá la luz que Dios ha dado con demostraciones de su Espíritu Santo. Nosotros miramos la semana pasada que esa carta se la enviaron a un pastor. ¿Se acuerdan a quién pastor se la enviaron? ¿A quién iba dirigida también esa carta? A el pastor Albion Fox Ballinger. A él se la mandaban. Ahí aparecía su nombre. Y luego el consejo del Espíritu de Profecía nos dice: y los portaestandartes que cayeron por la muerte, ¿qué dice ahí? Han de hablar por medio de la reimpresión de sus escritos. Han de dar su testimonio de lo que constituye la verdad para este tiempo. Por eso es que vamos a mirar lo que nos dice tanto los pioneros de la palabra de Dios como de los pioneros adventistas. Nos vamos a mover ahora al libro de Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Y leeremos el versículo 8 y 9. Éxodo 25, versículo 8 y 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? ¿Qué dice, hermana Patti? Éxodo 25, versículo 8 y 9. Y que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Cuál es la orden que Dios está dando ahí? Y que me hagan un santuario. Pero ese santuario, ¿cómo se tenía que hacer? ¿Conforme a qué? Conforme a todo lo que yo te muestre. Miren una declaración de el pastor James White hablando de el santuario. Dice él en su libro titulado El Santuario Celestial. Y dice aquí, la palabra santuario se utiliza en la Biblia 146 veces. En 137 veces se refiere a dos cosas y solo dos. Primero, el santuario que fue el centro del sistema judío de culto. ¿Cuál fue el centro del sistema judío del culto? El santuario, este que tenemos nosotros aquí, y también estos dos otros.
A ver, este que tenemos aquí. Y vamos a mirar para estudiar también los otros dos, que son, este también era el templo construido por Salomón, era el centro también del sistema judío en los tiempos de Salomón, y en los tiempos de Jesús, este era el centro del sistema judío de adoración. En los tiempos de Moisés era este santuario. De acuerdo a James White, nos está diciendo, cada vez que se utiliza la palabra santuario, se utiliza en dos puntos. Número uno, dice aquí, el santuario que fue el centro del sistema judío de culto. Y en segundo lugar, ¿qué cosa? El santuario del que Cristo es ministro celestial. Así que solamente hay dos santuarios sobre los cuales se utiliza la palabra santuario. Número uno es el santuario de Moisés, el santuario de Salomón y el santuario o el templo de Herodes. Y en segundo lugar, ¿en qué se utiliza? En el santuario celestial. Vamos a mirar nosotros que este santuario, en estos dos puntos, nos dice, el santuario de la Biblia, ¿qué es? Es la morada de Dios. ¿Cómo sabemos nosotros qué es la morada de Dios? Ahí lo acabamos de leer en Éxodo 25 y el versículo 8. ¿Qué dice Éxodo 25, 8? Y que me hagan un santuario. ¿Para qué? Oh, para que Él habite en él. Por eso es que al santuario se le conoce como la morada o la casa de Dios. Este santuario entonces que tenemos aquí, ¿qué era? La casa de Dios o la morada de Dios, quien reposaba sobre el arca del pacto. Dios se hacía su presencia por medio de lo que se conoce como la Shekinah. Ahí mismo nos lo va a decir en el capítulo 25 y el versículo 22. ¿Qué dice Éxodo 25 y el versículo 22? ¿Cómo dice, hermana Jiménez? Y de ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Número uno, ¿en dónde reposaba la presencia de Dios? Sobre la tapa del propiciatorio, entre medio de los dos querubines, sobre el arca del pacto o en el arca del pacto. ¿Para qué se presentaba Dios ahí? Para hablar con el sumo sacerdote. Porque dice ahí, y de allí me encontraré contigo. Es decir, ahí nos vamos a encontrar y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Así que en esta casa en esta morada, donde se presentaba Dios en el santuario. Y miren lo que dice. Sigue diciendo el pastor James White. Incluye primero el tabernáculo levantado por el hombre, que era el modelo del verdadero. Y en segundo lugar, el verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. ¿Dónde dice en la Biblia que hay un tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre? En el libro de Hebreos. Vamos a ir ahora al libro de Hebreos. En el capítulo 8 y el versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. ¿Cómo dice, hermano José?
Hebreos 8, versículo 1 y 2. Estos versículos que estamos tocando son versículos del Nuevo Testamento. ¿Cómo dice, hermano? Así que la suma de lo que hemos dicho es: tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Este tabernáculo de Hebreos 8:2, ¿quién lo levantó? Dios. Dice que no lo levantó el hombre. Y entonces, si lo levantó Dios, ¿en dónde está este tabernáculo? En el cielo. Por eso es que hay un santuario en el cielo que necesita ser purificado. Por eso es que hacia dónde deben de estar puestos nuestros ojos. ¿Hacia dónde? Vamos a leerlo aquí mismo en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 19, 20, 21 y 22. ¿Hacia dónde deben de estar puestos nuestros ojos? Dice la Biblia: así que, hermanos, teniendo libertad, ¿para qué? Para entrar ¿a dónde? En el lugar santísimo, ¿por medio de qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo. Esto es por su carne. Versículo 21. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Y el versículo 22, ¿qué dice? Acerquémonos pues con corazón sincero. ¿A dónde? Al lugar santísimo, en plena certidumbre de fe, en esa fe que está por medio de la sangre de Jesucristo. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que, ¿hacia dónde nos hace la invitación el apóstol Pablo? Hacia el santuario celestial. Específicamente, ¿hacia qué departamento? Hacia el lugar santísimo. ¿Y quién era el que moraba en el lugar santísimo? La presencia de nuestro Dios. Vamos a leer, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 15 y el versículo 5, que ahí se presenta el lugar santísimo en el cielo. Apocalipsis capítulo 15 y el versículo 5. A ver, ¿quién quiere leerlo? 15:5. Hermana Patti, ¿cómo dice? Y después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Dice que Juan, el apóstol, el profeta de Dios, miró, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. ¿Saben qué lugar fue abierto? El lugar santísimo. Y de ese lugar santísimo nos va a decir la palabra de Dios en el versículo 1. Miren lo que dice el versículo 1. Apocalipsis 15:1. ¿Qué dice, hermana Jiménez? Apocalipsis 15:1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Muy bien, ¿qué es lo que miró Juan? 7 ángeles, ¿con qué?
con 7 plagas. ¿Y de dónde es que van a salir estos 7 ángeles con estas 7 plagas? Apocalipsis 15 y el versículo 6. Miren lo que dice. Y salieron del templo. Específicamente, ¿de qué lugar? Del lugar santísimo, porque lo dice el versículo 5. Los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de un lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Versículo 8. Y el templo, específicamente el lugar santísimo, se llenó con el humo de la gloria de Dios. ¿En dónde posaba la gloria de Dios aquí, hermanos? En el lugar santísimo. Por eso es que las 7 plagas, ¿de dónde salen? Del lugar santísimo. Y miren qué más sigue diciendo. Versículo 8. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Quién ya no podía entrar a ese lugar? Nadie. Ninguna oración podía ya entrar en el lugar santísimo, porque justamente antes el sumo sacerdote había dejado caer su incensario y había acabado la mediación por su pueblo. Por eso es que encontramos aquí mismo en Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 19. Apocalipsis 11, 19. ¿Cómo dice, hermana Mora? Apocalipsis 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grande granizo. Muy bien. ¿Qué miró el profeta Juan? El templo de Dios. Y cuando él miró el templo de Dios abierto, ¿qué miró más allá del velo? El arca de su pacto. ¿Y en dónde se encontraba esa arca? En el lugar santísimo. Pero esta visión, ¿hacia dónde está mirando el profeta Juan? En los cielos. Así que este santuario, ¿en dónde se encuentra? En el cielo, porque dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Tuvo la visión de mirar ese cielo con su templo. Por eso nadie puede negar que hay un templo o un santuario celestial. En Hebreos capítulo 9, vamos a regresar a Hebreos capítulo 9. Y ahora vamos a leer el versículo 24. Hebreos 9, 24. Y miren qué es lo que hay en el cielo. Hebreos 9, 24. Dice la Biblia: porque no entró Cristo en el santuario. ¿Y qué dice ahí? Hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Así que, ¿en dónde entró Cristo? En el santuario. Pero ¿cuál santuario? Si nos hiciéramos la pregunta, ¿es en este santuario? ¿Es en este santuario? ¿En el de Herodes? ¿En cuál santuario entró? En el del cielo, dice la Biblia. Por eso es que vamos a mirar aquí
está el tipo. El santuario terrenal era una sombra del santuario celestial. Este santuario celestial tiene dos departamentos. Hay un templo en el cielo. En Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 3, ¿cuántos departamentos tiene este santuario? Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 3. Y vamos a pedirle a nuestro hermano José que nos los lea. Hebreos capítulo 9, versículos 1 y 3. Ahora bien, el primer pacto tenía en verdad ordenanzas de servicio a Dios y un santuario terrenal, porque el tabernáculo fue edificado así. La primera parte en donde estaba el candelero y la mesa y los panes de la proposición, el cual es llamado santuario. El 3. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que es llamado el lugar santísimo. Muy bien. El 4. El cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Amén. Así que el santuario, ¿cuántos departamentos tenía? De acuerdo a Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 4. 2, que son los... Hebreos 9, 1 al 4 nos está hablando de este santuario, que tenía lugar santo y lugar santísimo. Algunos han confundido se han confundido en el versículo 4. En el versículo 4 dice, el cual tras el segundo velo, que es llamado el lugar santísimo, tenía el incensario de oro. Y algunos se han confundido con el incensario de oro y lo comparan con lo que dice Apocalipsis capítulo 8. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 8. Han confundido este incensario de oro con este otro mueble. Apocalipsis 8 y el versículo 3. Apocalipsis 8:3 dice, y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Ven que ahí aparece el incensario de oro también? Y algunos han confundido el incensario de oro con el altar de incienso. Son dos muebles diferentes. El altar de incienso es lo que estaba justamente antes de cruzar el velo del lugar santísimo, mientras que el incensario de oro era la copa de oro, por decirlo así, que usaba el sumo sacerdote y que ofrecía incienso en el lugar santísimo. Son dos objetos o muebles diferentes, no son el mismo. Están mencionados ahí en Hebreos 9 del 1 al 4, ambos. Ahora, miren lo que dice el pastor James White. El verdadero tabernáculo de Dios es el gran, ¿cómo dice ahí? Original, del cual, ¿qué dice aquí? Moisés, Salomón y Zorobabel erigieron, ¿qué cosa? Figuras. Así que, ¿cuál es el original de estos tres? El que está en el cielo. Ese es el original. Entonces Moisés, ¿qué fue lo que miró?
El original. Y Salomón, ¿qué miró también? El original. Ahora miren lo que dice. Y ellos, Moisés, Salomón y Zorobabel, erigieron figuras, patrones o imágenes del original. Miren lo que sigue diciendo. Trazamos el patrón del verdadero desde el momento en que fue erigido por Moisés hasta que se fusionó con el patrón más grande y glorioso que es Salomón. Es decir, que para que nosotros podamos comprender bien la purificación del santuario, ¿qué templos tenemos que estudiar? El celestial, ¿y cuál más? Los tres que erigieron, tanto Moisés, Salomón y Zorobabel al reconstruirlo. Miren qué más. Por ejemplo, sigue diciendo aquí. Y glorioso, el templo que hizo Salomón, que fue glorioso, hizo que se estableciera. Trazamos este edificio hasta el periodo en que fue derrocado por Nabucodonosor y se dejó que permaneciera en ruinas durante el cautiverio babilónico. ¿Qué ocurrió con este templo o con este santuario? Terminó en ruinas. No es este, es el de Salomón, el que terminó en ruinas. Ahorita lo vamos a ver. Este santuario simplemente desapareció después que el profeta Samuel, en los tiempos del profeta Samuel, cuando los hijos de Elí sacaron el arca del lugar santísimo y fueron a la batalla sin ellos haber tenido el permiso de Dios para entrar al lugar santísimo, ya que el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Por eso el único que podía sacar esta arca de aquí era Elí. Sin embargo, los hijos de Elí fueron los que se metieron al lugar santísimo y sacaron el arca. Por eso Dios no los acompañó. Por eso es que ellos fueron derrotados. Porque no hicieron las cosas correctas. Sigue diciendo aquí. Trazamos este edificio hasta el periodo en que fue derrocado por Nabucodonosor, el templo que construyó Salomón. Y se dejó que permaneciera en ruinas durante el cautiverio babilónico. ¿Cuántos años estuvo cautivo Israel? 70 años estuvieron cautivos. Y desde el momento en que Zorobabel reconstruyó el santuario, seguimos la historia del patrón hasta que llegamos al verdadero tabernáculo, el gran santuario de Jehová en el cielo. Por eso es que vamos a encontrar en el libro de Éxodo capítulo 40. Vamos a ver qué dice Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40. Y leeremos vamos a comenzar del 39 para que miren lo que dice el 39, versículo 32. Cuando Moisés está inspeccionando la obra del santuario, así fue acabada toda la obra del tabernáculo de la congregación. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés. El tabernáculo y todos sus vasos, sus corchetes, sus tablas, sus vigas y sus columnas. Versículo 42. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra.
Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho. ¿Y qué dice la Biblia? Como Jehová había mandado, y los bendijo. Así que cuando nosotros hacemos las cosas como Dios nos manda, ¿qué vamos a recibir de Dios? Bendición. Dice la palabra de Dios que los hogares, ¿sobre qué deben de estar fundamentados? Sobre la roca, y esa roca es Cristo. Dice, así lo dice el libro de Salmos. Ahora miren lo que dice el versículo 1 y 2 del capítulo 40. Capítulo 40, Éxodo 40, versículos 1 y 2. Vamos a pedir, hermana Mora. La cita anterior fue Éxodo 39, versículos 32, 33, versículos 42 y 43. Ahora nos pasamos a Éxodo capítulo 40, versículos 1 y el versículo 2. ¿Qué dice, hermano José? Y Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de la congregación. Amén. Versículo 33. Éxodo 40 y el versículo 33. ¿Qué dice? Pongan ahí atención en sus Biblias. Finalmente erigió el atrio en derredor del tabernáculo, en el altar, y puso la cortina de la puerta del atrio, y así acabó Moisés la obra. 34 ahora. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de la congregación, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Amén. Así que cuando Moisés, en compañía de todos los demás, terminaron la obra conforme Dios había mandado, ¿qué recibieron ellos? Bendición. ¿Qué más recibieron ellos? ¿Qué se mostraba aquí? ¿Qué simbolizaba esta columna? La presencia de Dios. Por eso dice ahí en Éxodo que entonces una nube cubrió el tabernáculo de la congregación y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Así que cuando el pueblo de Israel miraba este tabernáculo, ¿qué miraba en este santuario? La gloria de Dios, la presencia de Dios, la columna, Dios con ellos, como dice Lucas, Dios con nosotros. Emmanuel. Eso era lo que miraba el pueblo de Israel. ¿Hacia dónde miraban ellos en su tiempo? Hacia acá. Ahora nosotros, ¿hacia dónde debemos de mirar? Hacia arriba. Entramos pues confiadamente al lugar santísimo, puestos los ojos fijos en Jesús. Ahora, vamos a seguir avanzando y miren lo que dice aquí. Éxodo capítulo 40, ya leímos que es el santuario que construyó Moisés. En Segunda de Crónicas capítulo 2, vamos a leerlo. Aunque específicamente Segunda de Crónicas capítulo 6. Vamos a leer primero el capítulo 6. Versículo 1. Segunda de Crónicas 6, 1. Dice la Biblia: entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitará en la densa oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti, y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba
en pie. Y él dijo: Salomón, bendito sea Jehová, Dios de Israel, el cual con su mano ha cumplido lo que habló por su boca a David, mi padre, diciendo: desde el día que saqué mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. ¿A quién escogió Dios? Dice que primero escogió un lugar. Y luego ¿a quién escogió? Escogió a un pueblo. Y luego ¿a quién escogió? A un rey, a David. Ahora les hago la pregunta: ¿quién los escogió a ustedes? ¿O ustedes lo escogieron a él? ¿Qué dice la Biblia? Él nos escogió. Miren lo que nos va a decir el Evangelio de Juan, capítulo 15. ¿Quién nos escoge? Juan capítulo 15, versículo 16. ¿Quién es el que escoge a quién? Porque a veces nosotros decimos: oh, yo escogí el camino. Miren lo que dice Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis, ¿qué cosa? Fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que ¿quién escogió a quién? Él nos escogió a nosotros. Ahora les hago la pregunta, porque vamos a mirar que Dios escogió a Israel, Dios escogió a Jerusalén y Dios escogió a David. Aquí tenemos el santuario que Dios le dio a Moisés. ¿Y Moisés qué vio? El original. Miren lo que dice esta cita de Cristo en su santuario. Hombres escogidos. ¿Quién escoge? Dios escoge. Hombres escogidos fueron especialmente dotados por Dios con habilidad y sabiduría para la construcción del edificio sagrado. ¿Y qué está escrito ahí en rojo? Dios mismo dio a Moisés el plano de esa estructura, con instrucciones detalladas acerca de su tamaño y forma, los materiales que debían emplearse y todos los objetos y muebles que debían contener. Cuando Moisés hizo todo esto conforme a lo que Dios ordenó, ¿qué recibió el pueblo? Bendición. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas como Dios manda, ¿qué vamos a recibir? La bendición, la presencia de Dios. Miren qué más nos sigue diciendo esta cita. Los dos lugares santos hechos a mano habían de ser figura del verdadero, figura de las cosas celestiales. Así que estos dos lugares santos que tenemos aquí son figura del verdadero santuario celestial. Una representación en miniatura del templo celestial donde Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio, habría de ministrar en favor de los pecadores.
¿Dónde dice eso en la Biblia? Vamos a leerlo en el libro de Hebreos. Vamos a regresar al libro de Hebreos para que miremos la obra del sumo sacerdote. Capítulo 3 y el versículo 1. Hebreos 3:1. ¿Cómo dice, hermana Patti? Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Cristo Jesús. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo Jesús. Versículo 2. Él fue fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Dice aquí, el cual fue fiel, Cristo Jesús, al que le constituyó, como también fue fiel Moisés sobre toda su casa. Este sumo sacerdote en Hebreos capítulo 2 y el versículo 17 dice: por cuanto le era preciso a Jesús ser en todo semejante a ¿quién? A sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Así que ¿en dónde está expiando Cristo Jesús los pecados de su pueblo? En el santuario. ¿En cuál santuario? En el celestial. Por eso hay un santuario celestial que tiene que ser expiado, limpiado. Miren lo que sigue diciendo. Dios presentó ante Moisés en el monte una visión del santuario celestial. ¿Qué se le presentó a Moisés? Una visión. ¿Y qué se le presentó a Salomón? Una visión. ¿Y qué se le presentó a el apóstol Juan en el Apocalipsis? Una visión. ¿Y saben ustedes que esa misma visión se le presentó a Elena G. de White? También una visión. ¿Saben ustedes que alrededor de este santuario caminaban 3 líneas en igualdad? 3 cosas que Dios tenía que restaurar o darles y que tenían que caminar juntos. ¿Saben cuál fue lo primero que Dios restituyó o restauró? Vamos a leerlo en el libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 16. Esto fue lo primero que restauró Dios al sacarlos de Egipto. Éxodo capítulo 16 y el versículo 23. Esto es lo primero que restauró Dios al sacarlos de Egipto. ¿Qué dice Éxodo 16, 23, hermano José? Y él les dijo esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubiereis de cocedlo hoy, y lo que hubiereis de cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. ¿Podía el pueblo de Israel guardar el sábado en Egipto? No, no podían. Pero sin embargo, lo primero que les da Dios a los israelitas es nuevamente restaurar el sábado. En segundo lugar, ¿qué es lo que les da Dios a este pueblo de Israel? Les da al profeta. Les da a Moisés para que los vaya guiando por todo el desierto. Y Moisés tiene el don de la profecía.
Y en tercer lugar, ¿saben qué les da Dios? El santuario. Por eso en 1844, ¿saben qué fue lo primero que Dios les dio? El don de profecía. Después, ¿qué les dio? La visión del santuario. Y después, ¿qué les dio? El sábado. Por eso esas tres líneas van caminando juntos siempre. El santuario, el don de profecía y el sábado. Siempre caminan los tres de la mano. Por eso miren lo que sigue diciendo. Dios presentó ante Moisés en el monte una visión del santuario celestial y le ordenó que hiciera todas las cosas de acuerdo con el modelo que se le había mostrado. Todas estas instrucciones fueron escritas, ¿cómo dice ahí? Cuidadosamente, ¿por quién? Por Moisés, quien las comunicó a los líderes del pueblo. Ustedes ahí en su Biblia de estudio tienen esta imagen. En Éxodo capítulo 25, versículo 17 y el versículo 22. Ustedes lo tienen ahí en sus Biblias de estudio. Miren lo que dice Éxodo 25, versículo 17 al 22. El comentario de la Biblia de estudio dice: el arca del santuario terrenal era el modelo de la verdadera arca del cielo. Allí, junto al arca celestial, hay ángeles vivientes, cada uno con un ala protegiendo el propiciatorio y extendiéndola hacia lo alto, al paso que las otras alas están plegadas sobre ellos como señal de reverencia. Así que esta arca que tenemos aquí, que es la que ustedes tienen en la Biblia de estudio, ¿qué es? ¿Es una copia de cuál? Del arca celestial. Porque si el original está en el cielo, lo que hizo Moisés fue una copia. Miren qué más nos sigue diciendo. Ahí mismo, en la Biblia de estudios que ustedes tienen, en Éxodo, capítulo 27 y el versículo 1. Ahí ustedes lo tienen abajo. Dice, ¿qué quería hacer Dios al haberles dado el santuario? Éxodo capítulo 27 y el versículo 1. La Biblia nos dice: el servicio del altar restaurado. Se dieron instrucciones para construir un altar, para ofrecer sacrificios. Un servicio que casi había terminado completamente. Mientras estuvieron bajo la servidumbre egipcia, las ideas de los israelitas acerca de los sacrificios habían sido grandemente influidas por las ideas de los egipcios, los cuales habían aprendido de Israel cuando los israelitas fueron a Egipto por primera vez, pero habían mezclado la verdad con la falsedad de la idolatría. ¿Qué mezclaron los israelitas en sus sacrificios? La idolatría. Tenían prácticas sumamente indecentes en relación con el culto en sus altares paganos. ¿Saben ustedes que Salomón sacrificaba hijos a Moloc? Se había contaminado con esas prácticas idólatras y paganas. Miren lo que sigue diciendo. La ley dada en el Edén y repetida en el Sinaí
era esencial para el Israel de Dios, pues durante la servidumbre de Egipto se habían perdido de vista las exigencias de Dios y sus mandamientos. Por eso en 1844, cuando Dios manda surgir el movimiento adventista, ¿qué tenía que ser restaurado? Nuevamente, lo que Dios está haciendo en el santuario celestial, porque se había perdido por muchos siglos. Miren qué más sigue diciendo. Por eso Dios pronunció su ley con voz audible a oído de todo el pueblo. Quería que oyeran sus mandamientos y los obedecieran. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31 y el versículo 1 y 2. ¿Cómo dice, hermana Patti? Y Jehová habló a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por su nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo artificio. ¿Quién llamó a quién? Dios. Dios. ¿Quién llamó a los apóstoles? Dios, nos dice la Biblia en el Evangelio de Marcos y Mateo. ¿Quién llamó a los reformadores? ¿Quién llamó a Lutero? ¿Quién llamó a Melantón? ¿Quién llamó a Hus? Dios. ¿Quién llamó a los pioneros adventistas? Dios. ¿Quién los ha llamado a ustedes? Dios. ¿Para qué? Para que llevemos mucho fruto. Ahora, miren lo que va a decir ahora ahí el versículo 6. ¿Cómo dice, hermana Jiménez? Ahí mismo, ahora en el versículo 6. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Amén. Miren lo que va a decir. Volví a colocar aquí el comentario que ustedes tienen abajo. Y dice aquí: el Señor anhela ver que su obra sea hecha tan perfectamente como sea posible. ¿Qué desea el Señor? Que su obra sea hecha tan perfectamente. En el desierto, los israelitas tuvieron que aprender a realizar con exactitud y prontitud la obra relacionada con el orden del campamento y especialmente la obra del tabernáculo, sus ornamentos y su servicio. Sigue diciendo: todos tuvieron que aprender antes de poder realizar esa obra nueva para ellos. ¿Qué tuvieron ellos que aprender? ¿Qué necesitamos nosotros? También aprender, ser instruidos. Dice aquí: había hombres que estaban listos para dar consejos y pareceres y para entremeterse en la obra de armar y desarmar el tabernáculo. Y fueron muertos los que descuidaron su obra especial para entremeterse en la obra de otros, pensando que tenían sabiduría especial y que sabían cómo debía ser hecha. A cada uno hubo que enseñarle el valor de la prontitud y la exactitud en cada puesto de confianza. Hubo que exigir un esfuerzo a la memoria y tuvieron que comprender la responsabilidad de hacer todo en su debido tiempo.
Esta es la disciplina que el Señor antiguamente dio a su pueblo y es la disciplina que debiera existir en nuestras misiones, nuestros colegios, nuestras editoriales, nuestros sanatorios. A Dios le gusta ver que los hombres comprendan sus puntos débiles y en vez de cerrar los ojos a sus defectos, debieran hacer esfuerzos perseverantes para vencerlos. ¿Qué debemos de hacer? Miren lo que dice aquí. A veces nosotros creemos que por hacer la obra de Dios necesitamos aún así transgredir el sábado. Y miren lo que dice aquí. Ahí mismo, pero en relación al versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13, hermana Patti? El sábado guardado durante la construcción, Dios ordenó que se construyera un tabernáculo donde pudieran adorarle los israelitas durante su peregrinación. No, léame el versículo. ¿Del 31? 31:3, hermana, por favor. Habla tú a los hijos de Israel diciendo, ciertamente vosotros guardaréis mis sábados porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Fíjense que esta declaración Dios la da en medio de la construcción del tabernáculo. Es decir, que aún ni la construcción del tabernáculo sagrado debía de ponerse por encima del sello de Dios. Por eso miren lo que dice aquí. Dios ordenó, que era lo que estaba leyendo nuestra hermana Patti, que se construyera un tabernáculo donde pudieran adorarle los israelitas durante su peregrinación por el desierto. Se dieron órdenes del cielo para que ese tabernáculo fuera construido sin demora. Debido a lo sagrado de la obra y la necesidad de premura, algunos arguían que la obra del tabernáculo debía seguir adelante en el sábado. Así como en los otros días de la semana. Cristo oyó esas insinuaciones y vio que el pueblo estaba en gran peligro de quedar entrampado al concluir que estaría justificado si trabajaba en sábado a fin de que el tabernáculo pudiera estar completarse tan rápidamente como fuera posible. Fíjense, no se podía usar el sábado ni siquiera para construir el tabernáculo. Algo tan sagrado. ¿Por qué? Porque el sábado es la señal de Dios. La señal entre el pueblo y su Dios, entre Dios y su pueblo. El sábado es tan sagrado, hermanos, como el mismo Dios. ¿Y saben por qué? Porque el sábado está en la ley de Dios y la ley de Dios es tan sagrada como el carácter de Dios. ¿Saben ustedes que aquí en ese tabernáculo hubieron dos hombres que se atrevieron a hacer algo individuo en ese lugar? Levíticos capítulo 10. Vamos a ver qué dice Levíticos capítulo 10 y el versículo 1. Levíticos 10:1. Porque esto está en relación en que a veces nosotros queremos ofrecerle a Dios un sábado, pero ya le ofrecemos un sábado contaminado. ¿Qué dice, hermano José? Y los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Versículo 2. Y
salió fuego delante de Jehová que los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Qué le pasó a estos dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú? ¿Qué ofrecieron? Fuego extraño. ¿Y qué les pasó a estos dos hombres? Estos dos jóvenes, porque eran jóvenes. Murieron. Miren lo que nos va a decir la Biblia de estudios que ustedes tienen en la mano. Esto está en la Review and Herald del 25 de marzo de 1875. Dice aquí, Dios no ha cambiado. ¿Acaso Dios ha cambiado? No. Dice la Biblia en Hebreos 13:8, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y el apóstol Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 1 y el versículo 17 dice, en el cual no hay sombra de variación ni mudanza. Él no cambia. Él es el mismo. Por eso dice aquí, Dios no ha cambiado. Y miren lo que está escrito. Es tan minucioso y exigente en sus requisitos hoy como lo fue en los días de Moisés. ¿Es delicado Dios? ¿Es exigente Dios? Miren qué más sigue diciendo. Pero en los santuarios de culto en nuestros días, con los cantos de alabanza, ¿con los qué? Con los cantos de alabanza. ¿Podemos nosotros estar ofreciendo fuego extraño con los cantos de alabanza? Sí. ¿Saben ustedes que hay una modernidad en las iglesias, especialmente las iglesias adventistas, donde las alabanzas ya no son solemnes, ahora son movidas, son, como dice evento de los últimos días, de algarabía? Ya no son solemnes. Miren qué más. ¿Cómo podemos estar ofreciendo fuego extraño, un sábado espurio, que no es el que Dios quiere, el sábado de Jehová? Dice aquí, pero en los santuarios de culto en nuestros días, con los cantos de alabanza, las oraciones y la enseñanza del púlpito, no hay meramente fuego extraño, sino una positiva profanación. ¿Qué se puede estar ofreciendo desde este púlpito? Profanación, fuego extraño, falsa enseñanza, herejía. Tal herejía como que el gran sumo sacerdote tiene otra naturaleza diferente a la nuestra. Tal profanación como estar ofreciendo chistes desde este púlpito, cuentos. Tal profanación como que en el día santo del Señor, muchos que conocen la palabra de Dios, en este nuevo estilo de adoración, entran en chores, en chancletas, en playeras sport, cuando el sumo sacerdote tenía que entrar con la vestimenta que Dios mandaba, con la vestidura sagrada, santa, decente. Miren qué más sigue diciendo la cita. En vez de que se prediquen las verdades con la sana unción de Dios, a veces se habla bajo la influencia del tabaco y del coñac. Es decir, a veces se habla por la enseñanza de una mala alimentación. Miren qué más sigue diciendo. Fuego extraño, dice el espíritu de profecía. Ciertamente,
la verdad de la Biblia y la santidad de la Biblia se presentan a la gente y se ofrecen las oraciones a Dios mezcladas con el hedor del tabaco. Un incienso tal es completamente aceptable por Satanás. Este es un terrible engaño. ¡Qué ofrenda a la vista de Dios! ¡Qué insulto para aquel que es santo y mora en luz inaccesible! Si las facultades de la mente estuvieran en sano vigor, los profesos cristianos discernirían que un culto tal no es consecuente. Como Nadab y Abiú, su percepción es tan embotada que no hacen diferencia entre lo sagrado y lo común. Las cosas santas y sagradas son rebajadas a un mismo nivel con su aliento corrompido por el tabaco, su cerebro entorpecido y sus almas contaminadas y manchadas por la complacencia del apetito y la pasión. Los profesos cristianos comen y beben, fuman y mastican tabaco y se convierten en glotones y borrachos para complacer el apetito, y todavía hablan de vencer como venció Cristo. Qué dura cita, ¿verdad, hermanos? Dios es tan rígido y tan solemne que dice aquí, tan minucioso y exigente, que no ha cambiado. Miren qué más. Vamos ahora a seguir avanzando. Y esto es lo que dice aquí. Ahora es Dios, David y Salomón. Eso lo leímos en 2 de Crónicas, capítulo 6, versículo 1 al 6. Esta cita me gusta, porque la tienen ustedes ahí en su Biblia de estudio para que la busquen. En 1 de Crónicas, como está aquí, capítulo 28, versículo 11. 1 de Crónicas, capítulo 28. Miren lo que dice la palabra de Dios. 1 de Crónicas, capítulo 28, versículos 11 al 13. ¿Qué dice, hermana Patti? Entonces David dio a Salomón su hijo el diseño del pórtico de sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y del lugar del propiciatorio. Asimismo, el diseño de todas las cosas que tenía por el Espíritu para los atrios de la casa de Jehová y para todas las cámaras en derredor, para los tesoros de la casa de Dios y para los tesoros de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas y para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los vasos del ministerio de la casa de Jehová. Amén. Dice el versículo 11 que David, ¿a quién le dio? A Salomón. ¿Y qué fue lo que le dio David a Salomón? Versículo 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas, ¿por qué? Por la mano de ¿quién? De Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. ¿Quién le dio a David el diseño del templo? Dios. ¿Y David a quién se lo pasó? A Salomón. Miren lo que dice la Biblia de estudio. Aquí. Dice aquí, un ángel guió a David mientras escribía. ¿Saben a quién me hace recordar esa introducción? A dos personajes que tienen la misma introducción. Uno de ellos es William Miller.
que dice que ángeles visitaban a Miller. Y el segundo es, o la segunda es, Elena Harmon de White, que también dice que ángeles la visitaban. Ahora miren lo que dice aquí. Por medio de su ángel, el Señor instruyó a David y le dio un modelo de la casa que Salomón debía edificar para él. Se ordenó a un ángel que estuviera cerca de David mientras éste, para beneficio de Salomón, redactaba importantes instrucciones acerca de las disposiciones de la casa. El corazón de David estaba en la obra. Les hago la pregunta, hermanos, ¿dónde está su corazón? ¿Nuestro corazón está en la obra de Dios o no está en la obra? ¿Dónde estaba el corazón de David? En la obra de Dios. ¿Cuál es la más magna obra que nos ha dejado Dios? Id y predicad el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Específicamente, ¿qué mensajes, hermanos? El mensaje de los 3 ángeles. Ahí tiene que estar nuestro corazón en esa obra. Por eso debemos de hacer todo lo posible por depositar cada día más nuestro corazón en la obra. Miren qué más sigue diciendo aquí. Esta otra cita. El carpintero de Nazaret era el arquitecto celestial. Cristo era el fundamento de la organización judía. Él planificó las disposiciones del primer tabernáculo terrenal. Dio cada una de las especificaciones acerca de la edificación del templo de Salomón. El que trabajó como carpintero en la aldea de Nazaret fue el arquitecto celestial que diseñó el plan de la casa donde debía ser honrado. Su nombre, las cosas del cielo y de la tierra están más directamente bajo la supervisión de Cristo de lo que muchos piensan. ¿Quién está supervisando la obra? Vamos a ir avanzando. Miren lo que dice aquí. ¿Qué es lo que a Dios no le agrada? Dice aquí, un servicio mezquino, ¿qué dice aquí? No puede agradar a Dios. ¿Qué podríamos explicar de mezquino? ¿Qué es una persona mezquina? Una persona coda. Una persona que no quiere dar. No quiere dar su tiempo, no quiere dar sus dones, no quiere dar sus talentos, no quiere dar sus recursos, no quiere prestar su casa, no quiere prestar su terreno, no quiere prestar su vida al servicio de Dios. Eso es. Miren lo que dice. La respuesta no solo consistió en ofrendas liberales de recursos para hacer frente a los gastos de la construcción, sino también en servicio voluntario para los diversos aspectos de la obra de Dios. Hay algunos que pensamos que solamente con dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas ya está todo resuelto. No. Tenemos que dar tiempo, tenemos que prestar nuestros dones, nuestro talento, nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar, donde vivimos, todo lo que Dios nos ha dado. Miren lo que dice, el corazón de todos se llenó del deseo de devolver al Señor lo que le pertenecía.
y de consagrar a su servicio toda la energía mental y física. Los individuos sobre los cuales descansaban responsabilidades importantes resolvieron trabajar de todo corazón y desinteresadamente usando para Dios la capacidad y habilidad que Él les había dado. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Qué es lo que Dios nos pide? Cuando dice, dame, hijo mío, tu corazón, ¿qué pide? Todo pide. ¿Qué dice esta otra parte aquí? Dice aquí, David y Dios, ¿qué es lo que no eran? David y Dios, ¿qué eran? Socios. Yo dije lo que no eran, no. ¿Qué es lo que eran? David y Dios eran socios. ¿Qué es un socio? Los que hacemos cosas y contratos juntos. Miren, se debiera considerar cuidadoso este tema del uso de los recursos que nos han sido confiados, pues el Señor exigirá lo suyo con intereses. Mientras están en la pobreza, muchos consideran que dar sistemáticamente es un requisito bíblico, pero cuando llegan a poseer dinero o propiedades, no reconocen lo que Dios demanda de ellos. Consideran que sus recursos son suyos, pero no actuó así con sus posesiones el rey David. Comprendía que Dios es el grande propietario de todas las cosas y que lo que había honrado grandemente haciéndolo su socio, tenía el corazón lleno de gratitud por los favores y la misericordia de Dios. Y en su oración, en que presentó ofrendas para la edificación del templo, dijo, de lo recibido de tu mano te damos. ¿Qué fue lo más grande que hizo Dios con David? Ser su socio. ¿Saben que una vez David expresó, mas no apartes de mí tu Santo Espíritu? Cuando él dijo estas declaraciones, ¿por qué las dijo? Porque él había transgredido, pecado. Y se apartó la misericordia de David. ¿Qué fue lo que hizo Dios con David? Dice que lo restauró. Y por esa restauración, en gratitud, ¿qué hacía David ahora? Entregaba su corazón a él. Vamos a avanzar y vamos a ir terminando. Este es el templo de la época de Herodes. En este templo, vamos a leerlo en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, encontraremos nosotros que es donde vivió nuestro Señor Jesucristo. Juan, en el capítulo 2, y leeremos en el versículo 16 al 19. Miren lo que dice. Juan capítulo 2, versículo 16 y 19 al 19. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto.
y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumió. Y respondieron los judíos y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 20. Entonces dijeron los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Se estaba refiriendo a este templo los judíos cuando ellos pensaron que Cristo estaba hablando de este templo que lo iba a destruir. Pero Cristo estaba hablando del templo de su cuerpo, y estaba en el tiempo del templo de Herodes. En este templo, miren lo que dice Mateo, capítulo 27, versículo 15. Mateo, vamos a ir al libro de Mateo para que miremos qué es lo que dice ahí. Mateo capítulo 27. Y el versículo 15. ¿Cómo dice, hermana Patti? Y en el día de la fiesta, el gobernador acostumbraba a soltar al pueblo a un preso, el que quisiesen. 16. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, ¿Cuál era la costumbre? que Soltaban a un preso. ¿Cuál era uno de esos presos? Barrabás. Versículo 17. ¿Cómo dice? Y reuniéndose ellos, Pilato les dijo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que es llamado el Cristo? Así que, ¿qué está haciendo el gobernador? Les está preguntando que a quién quieren que suelte. Les está diciendo: ¿a cuál de estos dos quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el Cristo? Miren lo que dice aquí. En la Biblia de estudio, la escena del recinto del tribunal de Jerusalén es un símbolo de lo que sucederá en las escenas finales de la historia de la tierra. El mundo aceptará a Cristo, la verdad, o aceptará a Satanás, el primer gran rebelde, ladrón, apóstata y asesino. Rechazarán el mensaje de misericordia relacionado con los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o aceptará la verdad tal como es en Jesús. Si acepta a Satanás y sus falsedades, se identificarán con el padre de todos los mentirosos y con todos los que son desleales. Mientras tanto, se alejará de un personaje que es nada más que el Hijo del Dios infinito. Así que, ¿a quién se va a aceptar? ¿Quién aceptó al mundo? ¿Quién aceptó en los tiempos de Jesús? A Barrabás. ¿Cuántos aceptaron a Jesús? Muy pocos. Vamos a ir avanzando y miren lo que dice en este libro. La historia del santuario del libro La Cruz y su sombra. Hablando de este templo. Miren del templo de Herodes y de los otros. Miren lo que dice. La presencia de Dios moraba con su pueblo en las moradas que prepararon para él, desde el momento en que se erigió el tabernáculo en el desierto,
a lo largo de la historia de sus andanzas espirituales hasta ese día memorable en que los tipos celebrados durante 4000 años se encontró con su antitípico en la cruz del Calvario. Luego, con gran estruendo, el glorioso velo del magnífico edificio de Herodes se rasgó de arriba a abajo, mientras el Señor, ¿qué dice ahí? ¿Qué está escrito? Mientras el Señor se marchaba, ¿de dónde? Se marchaba para siempre, ¿de dónde? Del templo. ¿De dónde se marchaba? Del templo de Herodes. De este templo se marchaba, porque era el único que estaba construido. ¿En dónde estaba construido este templo? En Jerusalén, porque es ahí donde entramos ya al final o a la recta final de este tema. ¿En dónde estaba ese templo, el de Herodes? En Jerusalén. ¿En qué tierra? En la tierra de Israel. ¿Y qué se estaba retirando del templo de Jerusalén que reconstruyó Herodes por los 46 años y que donde moraba la presencia de Dios? ¿Qué se retiró de ahí? El Espíritu de Dios, dice aquí, el Señor se marchó para siempre de su templo. Pero ¿qué es lo que se enseña hoy? ¿Saben qué se enseña hoy? Que ahí está la presencia de Dios. Vamos a leerlo en la Biblia, porque la Biblia nos va a decir si se marchó o no se marchó. Mateo, ahí mismo en el libro de Mateo. Versículo 34. Mateo 23, versículo 34. Mateo 23, versículo 34. ¿Cómo dice hermana Jiménez? Miren lo que dice la Biblia. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Versículo 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. 36. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué dijo Jesús con respecto a esa casa? Es dejada ¿cómo? Desierta. ¿Saben que esa palabra desierta es la misma palabra que se utiliza para el castigo que recibió Babilonia? Iba a ser dejada desierta, dice el profeta Jeremías y el profeta Isaías. Ahora, aquí dice que Dios envió sabios, profetas, ¿y qué hicieron con ellos? Los apedrearon, los mataron, los persiguieron en sus sinagogas. Ahora, dice en el versículo 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra. Y en el versículo 37, ¿qué dice? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y los apedreas.
Por eso, dice el 38, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Cómo quedó entonces esta casa? Dice aquí, el Señor se marchaba para siempre de su templo. ¿Qué hacía el Señor? Se fue del santuario terrenal. ¿Hacia dónde ahora? Al celestial. Ahora nuestra mirada tiene que estar en el santuario celestial, no en el santuario terrenal. Pero sin embargo, ¿saben hacia dónde el enemigo de las almas está dirigiendo la mirada? Hacia el terrenal, hacia el de Jerusalén. Estaba la profecía de Jesús, Mateo 24 y el versículo 2. Y Jesús les dijo, ¿no veis todo esto? Refiriéndose al templo. De cierto os digo, ¿qué dijo Jesús? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Por qué es que iba a ser derribada? ¿Quién ya no estaba ahí? Dios. ¿Tiene valor algo si no está Dios? No tiene valor. ¿Una iglesia sin Dios tiene valor? ¿Un creyente sin Dios tiene valor? ¿Un matrimonio sin Dios tiene valor? Tampoco. Miren las declaraciones. Anterior a esto, los servicios fueron dirigidos por Dios. Y ahora miren la declaración. Lo vamos a leer también del espíritu de profecía. De ahora en adelante, no eran más que una burla hueca, porque Dios había abandonado el santuario. El templo permaneció en pie hasta el año 70 después de Cristo, cuando fue destruida por los romanos. Hoy, el lugar sagrado donde estaba el templo está cubierto por una mezquita musulmana. Eso es lo que quedó. ¿Y dónde está la presencia de Dios? En el santuario celestial. ¿En qué lugar? En el lugar santísimo. Por eso dice aquí, la epístola de los Hebreos muestra que el principal apóstol enseñó claramente el cumplimiento antitípico de los tipos y sombras celebrados durante tantos años. No debe olvidarse, de aquí de donde saqué, que las tres líneas van juntas. No debe olvidarse que el don del espíritu de profecía y el sábado del Señor siempre estuvieron relacionados con el servicio del santuario. No tenemos ninguna razón para dudar de que durante la historia temprana de la iglesia cristiana, los cristianos entendieron claramente el tema del santuario y la obra antitípica de Cristo en el cielo. Voy a adelantarme y vamos a mirar solamente estas declaraciones de la mensajera del Señor. Más tarde vamos a tocar más, solamente para que quede en la grabación y que vaya de acuerdo al tema. Dice aquí, Primeros Escritos, página 75. ¿Qué dice que está escrito ahí? Luego me fueron señalados algunos que están ¿en qué cosa? En gran error. No dice error, sino en gran error. Dice que están en gran error al creer. ¿Qué cosa es lo que creen? Que tienen el deber de ir ¿a dónde? A la vieja Jerusalén, y piensan que tienen una obra que hacer allí antes que venga el Señor. Una opinión tal tiende a apartar la mente y el interés de la obra que actualmente hace el Señor bajo el mensaje del tercer ángel.
Porque los que piensan, los que están en gran error, que todavía tienen que ir a Jerusalén, fijarán sus pensamientos en eso. ¿En qué? En el santuario terrenal, no en el santuario celestial. Y privarán de sus recursos a la causa de la verdad presente para transportarse a sí mismos y llevar a otros. Vi que una misión tal no produciría ningún beneficio real. ¿Produce algún beneficio ir para allá? Ninguno. Que se necesitaría mucho tiempo para conseguir que unos pocos judíos crean en el primer advenimiento de Cristo. Y muchos más para que crean en el segundo advenimiento. Vi que Satanás engañó, ¿qué dice ahí? Gravosamente a algunos con respecto a esto. Y que en toda esta tierra hay almas que podrían recibir ayuda y ser inducidas a guardar los mandamientos de Dios. Pero se las está dejando perecer. ¿Y qué dice aquí? También vi que la vieja Jerusalén, ¿qué dice aquí? Nunca será edificada. Es decir, para que Jerusalén sea edificada, tiene que tener tres cosas: la presencia de Dios, la teocracia de Dios y su templo, su santuario. Y esas cosas no las tiene. Y que Satanás estaba haciendo cuanto podía para extraviar en estas cosas a los hijos del Señor ahora, en el tiempo de reunión, a fin de impedirles que dediquen todo su interés a la obra actual de Dios e inducirlos a descuidar la preparación necesaria para el día del Señor. Así que debemos de ir para allá, debemos de pensar en eso, debemos de considerarlo como la presencia de Dios allá. ¿Qué dice Mateo 23 y Mateo 24 que leímos? Que quedó desierta, que quedó desolada, que quedó vacía. ¿Por qué? Porque ahora, ¿en dónde está Cristo? En el santuario celestial. Ahora, ¿cuál es su Israel? Al cual Él, o por cual Él está intercediendo. Es el Israel espiritual. Aquí ustedes van a mirar esta declaración de la Review and Herald. Dice de julio 30 de 1901. Miren lo que ella escribió aquí, porque esto es lo que se enseña hoy. La ciudad de Jerusalén, ¿qué dice ahí? Ya no es un lugar, un lugar sagrado o un sagrado lugar. ¿Qué dice más ahí? La maldición de Dios está sobre ella debido a el rechazo y la crucifixión de Cristo. Voy a corregir esta parte donde le voy a quitar lugar para que quede bien ahí en la grabación. La maldición de Dios está sobre ella debido a el rechazo y la crucifixión de Cristo. Una oscura mancha de culpa descansa sobre ella y nunca más volverá a ser un lugar sagrado hasta que haya sido limpiada por los fuegos purificadores del cielo. ¿Qué necesita pasar en ese lugar?
para que vuelva a ser un lugar sagrado. Necesita una purificación. ¿De dónde? Del cielo. ¿Cuándo va a volver a ser purificada? ¿Saben ustedes? Cuando Cristo venga y coloque sus pies sobre el monte de los olivos. Ese momento la tierra queda purificada en ese lugar. Hasta que baje la nueva Jerusalén. Porque en la segunda venida de Jesús, Jesús no toca la tierra, se queda en los cielos. Pero hasta la tercera venida es cuando Él toca la tierra nuevamente y queda purificado el monte de los olivos. Miren qué más sigue diciendo. En el momento cuando esta tierra maldita por el pecado sea purificado de toda mancha del pecado, Cristo volverá a pararse sobre el monte de los olivos. Mientras sus pies descansan sobre ella, se dividirá en pedazos y se convertirá en una gran llanura preparada para la ciudad de Dios. En esta otra declaración dice, la ciudad de Jerusalén ya no es más un lugar sagrado. La maldición de Dios es sobre ella debido al rechazo y la crucifixión de Cristo. ¿Saben quiénes están moviendo a los cristianos para ir hacia allá? Por ejemplo, este personaje. Ahí ustedes lo miran. Ellos van allá. ¿Cómo consideran ese lugar? Santo. Ellos lo consideran santo. La presencia de Dios. Ahí se hacen los milagros de Dios. Él invita a que todos vayan para allá. Para que miren el templo terrenal. ¿Qué es lo que no quiere que Satanás que miremos nosotros? El celestial. Él quiere que nosotros miremos el terrenal. Otro personaje, ustedes tal vez no lo conozcan, pero él es muy popular. Él se llama Gary Lee. Él también tiene audio el video y lo que dicen es interesante. El audio lo vamos a poner en la tarde. Ellos están esperando al Mesías. Pero ya vino el Mesías. Están en proyectos de construirlo. Otros que han ido son presidentes. Han ido presidentes a ese lugar. ¿Y saben qué? También han ido pastores adventistas. También han ido ahí pastores adventistas. Muchos van allá. Y no solo pastores, también han ido miembros de iglesia, creyendo que allá hay algo especial. Se traen los pomitos de aceite, los pomitos del agua del río Jordán, se traen unas ramitas de olivo, pero dicen que eso es sagrado. Se traen un poco de tierrita de allá y las colocan en ciertos lugares como algo sagrado. ¿Qué es lo más sagrado que nosotros debemos tener aquí? Cristo y su ley. Otros pastores como algunos que ustedes conocen y entre otros van ahí y también le llaman Tierra Santa, lugar santo, e invitan a sus feligreses a ir a ese lugar. Pero ¿qué dice el espíritu de profecía? ¿Hacia dónde debemos de mirar? Al santuario celestial, no al santuario terrenal. Es un juego de palabras cuando te dicen, mira el celestial, pero también vamos a mirar el terrenal.
Ahí están pastores adventistas. Tal caso es del pastor Gambetta. Hay otros pastores que han ido. Miren qué más. Llevan sus peticiones y las colocan entre las grietas de ese muro que quedó de lo que estaba rodeado Jerusalén. Y esta es una investigación que hacen en este canal de televisión. Y la investigación que él está haciendo es qué pasa con esas cartitas que colocan entre las piedras. ¿Qué pasa ahí? Ahí en esas grietas las colocan y ahí están todas las peticiones colocadas en el muro de los lamentos. Si lo miran ustedes ahí están colocando todas las peticiones. ¿Saben ustedes qué hacen con esas peticiones? Estas que están aquí, miren. Ahí van y las colocan ahí. ¿Saben qué hacen? Las queman y luego las entierran. En el reporte dice que algunos mandan por correo electrónico, le hacen una copia y luego alguien está encargado de irlo a poner ahí. Para eso usted tiene que pagarle a la persona para que haga ese trabajo y vaya a colocarla ahí. Después hacen limpieza 2 veces por año. 2 veces por año hacen limpieza. Durante esas limpiezas las echan en las bolsas, se las llevan a un lugar y las queman y luego las entierran sin que nadie pueda leerlas. ¿Saben ustedes que eso es brujería? Eso es paganismo. Eso es espiritismo. Ahí es en donde depositan los papelitos. Los queman y los entierran. ¿Saben ustedes que hay una nueva modernidad en la iglesia también, que cada vez que dedican un templo entierran una Biblia? En el cimiento de ese templo las entierran. Ahí están los recaditos, los papelitos, ahí están, los están barriendo. Ahí es donde están las oraciones. Yo les hago la pregunta. ¿Necesitamos hacer eso para que Dios escuche nuestras oraciones? ¿Necesitamos ir a Jerusalén para que Dios escuche nuestras oraciones? Terminamos con esta cita de la Biblia. En el Salmo 32, para terminar, ya que el tiempo se nos fue. En la tarde vamos a continuar con este tema. Salmo 32, versículo 1. Miren lo que dice. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto oraré a ti, santo, en el tiempo de poder hallarte. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta estás a él. ¿A quién debemos de confesar? A Dios. ¿Quién perdona? Dios. ¿En dónde está ahorita? En el santuario celestial, en el lugar santísimo. Allá es donde debemos de dirigir
nuestra mirada, nuestro pensamiento y nuestro ser. Esperando que este estudio, que es de una serie de la purificación del santuario, podamos comprender, hermanos, que necesitamos mirar ¿cuál santuario? El celestial. Y nos va a ayudar en el estudio, el estudiar los santuarios donde Dios le dio los planos a Moisés, a David con Salomón y a Zorobabel. Vamos a colocarnos de rodillas, vamos a darle y pedirle a Dios que nos acompañe y que bendiga este estudio del día de hoy. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Tu palabra, Señor, es clara y sencilla. Y como dice, tu palabra es viva y eficaz y es más penetrante que una espada de dos filos. Te ruego y te suplico, Señor, que nos hagas entender que nuestra mirada tiene que estar puesta en el santuario celestial, no en el santuario terrenal, ni en la reconstrucción de algún santuario terrenal. Ya que tú nos has dicho que estás ministrando en el lugar santísimo y pronto, muy pronto dejarás caer tu incensario y ya no habrá intercesión, ya no podrán entrar las oraciones de tus hijos para ser perdonados. Por eso, Señor, por más que se edifique o se reconstruya cualquier santuario celestial, ya nada tiene que ver con la intercesión que usted está haciendo en el santuario celestial. Porque tu palabra dice que cuando tú vengas en las nubes de los cielos, las islas del mar desaparecerán. Habrá un gran terremoto y todo lo que está en esta tierra quedará construido. Así lo miró el profeta Jeremías, una tierra desordenada y vacía, donde lo único que va a importar son aquellos que salieron victoriosos y sus nombres quedaron escritos en el libro de la vida y que podrán mirar ese santuario celestial que hoy solamente podemos ver a través de la fe. Así pues, Señor, bendícenos, cuídanos y protégenos. Bendice a nuestros hermanos que estuvieron mirando esta transmisión y los que el día de mañana lo estarán haciendo. Que vayan a las Escrituras, que ellos mismos se cercioren por la palabra de Dios y por los testimonios, qué es lo que nos has dejado escrito, y que siempre nos quedemos con un escrito está. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.